¿Cuál es el primer nombre de mangaka que te viene a la mente? Cuando preguntamos esto en uno de los eventos a los que fuimos, muy pocos nombres de mujeres fueron mencionados. Si juntamos esto y el pensamiento de algunas personas respecto a que las mujeres están menos presentes en la industria del manga, sale un vídeo como este, que tiene como objetivo presentarles un pequeño porcentaje de todas esas grandes mujeres que están haciendo obras increíbles y que quizá no conozcas. Aunque la parte histórica en la que les contamos que desde los inicios de la primera revista mensual para chicas, Shoujokai, Mundo de Chicas, de 1902, los tebeos dedicados al público femenino estaban dibujados por los mismos hombres que se dedicaban a los cómics destinados a público masculino, que repetían modelos femeninos basados en estereotipos e ideales, y que eran publicaciones destinadas a jóvenes muchachas que van a dejar de ser niñas para convertirse en mujeres, donde se transmite la idea de que las chicas deben aspirar al amor, el refinamiento, el matrimonio y la maternidad. Aunque esta parte sea tan interesante e importante, voy a romper nuestra tradición de hacer vídeos con contexto histórico muy profundo para saltar directamente a la primera mujer, Machiko Hasegawa. Teniendo en cuenta que las mujeres en la época de esta mangaka no participaban en la vida social y habían sido apartadas del mercado laboral, se vuelve clave su figura. Con solo 14 años ya trabajaba en la industria como ayudante de su hijo Tagawa, el autor de Norakuro, Reflejo del imperialismo. En 1946 consiguió publicar la conocida tira cómica sobre una ama de casa, Sasae-san, en el periódico Asahi. Aquí reivindicó el protagonismo de la mujer en la vida cotidiana. Decir que aunque a muchos no les suene, esta es la serie de animación más larga de la historia. Sigue en emisión y acuñó incluso una expresión típica de Japón, tener el síndrome Sasae-san, que hace referencia a la tristeza que sentimos los domingos por la tarde al recordar que mañana es lunes. Comparable a Hasegawa por su influencia futura, tenemos a Toshiko Ueda, que pasó gran parte de su infancia en Manchuria y que llamó la atención en 1951 con su obra Bakuchan y que se convirtió en una de las pioneras del shoujo, en concreto humorístico, destacando Fuichin-san, el cual se publicó en la Shoujo Club entre 1957 y 1962, ganando el premio a la excelencia de la Asociación de Dibujantes Japoneses y el premio Shogakukan de manga. No es hasta los años 60 que las mujeres obtendrán un poquito más de libertad en la industria. Machiko Satonaka, autora que entra a la industria con solo 16 años en el concurso de talentos de Kodansha, a pesar de la oposición de sus padres y encontrarse en una época en la que este tipo de contenido se prohibía e incluso quemaba, debuta con Pia no Shouzou, el retrato de Pia. Me da mucha pena que a fecha de este vídeo esta autora aún no tenga nada publicado en nuestro mercado. Una de las mangakas más populares del shoujo, Hideko Mizuno, la cual intentó publicar en revistas shonen, pero no la aceptaron. Aunque esto le abriría la puerta al debut con solo 15 años, en 1955, en la revista Shoujo Club. Formará equipo con Shotaro Ishinomori y Fujio Akatsuka, formando el grupo Umiya, viviendo por tanto en los famosos apartamentos de Tokiwaso. Una de las obras más importantes será Faya, que rompía el tabú de mostrar escenas de sexo heterosexuales, entre otras revoluciones artísticas. Fue la primera autora de shoujo en usar un personaje masculino como protagonista en sus historias. Aaron, de Faya, el primer manga para chicas con una escena de sexo. Ella aportará, junto a otras tantas, para las bases del yosei. Aunque si hablamos del yosei, ¿cómo no nombrar a la gran Miyako Maki, quien comenzó a crear obras para público adulto en una época en la que solo habían revistas para hombres, siendo esta autora la creadora del primer manga en publicarse en una revista generalista para mujeres, en concreto la Yosei 7. Más tarde aparecerían las primeras revistas manga para mujeres, la Papillon de la editorial Futabasha y Fanny de Mushipro. Revistas que se adelantaron a su tiempo, que no triunfaron y que prácticamente nacieron para morir. Y bueno, hasta ahora puede que les esté deprimiendo porque prácticamente nada de lo mencionado lo podemos leer en España. Aunque quizás sus bolsillos me lo estuvieran agradeciendo, Miyako Maki sí que está publicada en España.
Es poquito, pero la editorial Satori tiene Las mujeres del zodíaco, obra que abarca la historia de diferentes mujeres afectadas por la posguerra y que fue galardonada con el primer premio en el concurso del Salón Internacional del Cómic de Montreal. Quizá no les suene su nombre, pero Masako Watanabe es una de las mangakas más longevas en activo. Ella hace su debut con Namida no Sambika en 1952, a quien hay que destacarle el paso de los colores primarios al pastel. También será una de las pioneras en el shoujo de terror con Saint Rosaline, que trata sobre una niña, Rosa, con aspecto dulce, que en realidad es la hija del demonio. Y ya estaba tardando, tenía que nombrar al grupo del 24, las Magníficas del 24, que hace referencia a la fecha de 1949 o año 24 de la era Showa. A estas mujeres les debemos mucho, hasta la existencia de Griffith les debemos. En concreto a mi queridísima Keiko Takemiya, ya que en el grupo del 24 veremos también las primeras pinceladas a lo que hoy conocemos como Boys Love. En concreto aparecerá el Shonen Ai, el cual se explorará gracias a Keiko Takemiya y su balada del viento y de los árboles que tenemos publicado en España por Milky Way Ediciones con 10 tomos, dando lugar a revistas pioneras y especializadas en el amor entre hombres como es La Jun en 1978, una revista que ponía de manifiesto los cambios en el gusto del público femenino, siendo la primera publicación destinada fundamentalmente a mujeres jóvenes exclusivamente de Boys Love. De Keiko Takemiya será de hecho el considerado el primer manga Boys Love in the Sunroom en 1970, lo que le servirá para crear La balada del viento y los árboles, su obra más conocida. Aunque en España también tenemos otra famosa obra de ella, Tierra E, un shonen de ciencia ficción que les recomiendo encarecidamente y que solo tiene 3 tomitos. La genio y rival imbatible para esta autora será Moto Hagio, con la que de hecho no se lleva muy bien actualmente, siendo una de las mangakas más influyentes de toda la historia del manga, aunque en España tenemos una muestra muy pequeñita de su trabajo, el cual nos ha ido llegando gracias a la editorial Tomodomo. Es una autora que no ha dejado de crear desde 1969 y que explorará temáticas que hasta entonces estaban asociadas al shonen, como era el terror vampírico con el clan de los Poe, obra que de hecho fue el primer shoujo recopilado en tomos y que se agotó el primer día. Lo tenemos licenciado en España con una edición de lujo con 2 tomos, una de las ediciones que más me gustan. También reconocida por atreverse con la ciencia ficción, en España tenemos recopilado en un tomo ¿Quién es el 11º pasajero? Entre otras obras, en 1992 ella publica Iguana no Musume, obra de corte autobiográfico donde habla de la tormentosa relación que tuvo con su madre. Y también la podemos disfrutar en España, La niña iguana, en ese recopilatorio de historias que hizo Tomodomo en Catarsis. Aunque por su experiencia traumática no le gusta estar ligada al movimiento del Shonen Ai, Thomas no Shinso es una de esas obras referentes junto al clan de los Poe de los inicios del Boys Love. Por cierto, fue la primera mujer mangaka en conseguir el premio Persona de Mérito Cultural en 2019. Y ya que estamos mencionando el Boys Love, me gustaría tocar un poquito de la historia del yuri con Ryoko Yamagishi, quien creó el considerado por muchos el primer yuri, Shiroi Heiya no Futari, en 1971. Aunque gustaba mucho las obras trágicas en ese momento, el Boys Love no tenía tanto potencial para dar ideas extrañas a las niñas. Pero el diabólico yuri, mejor controlado y con finales bien trágicos, aviso. Aunque de esta autora no tengamos nada en España, Fandogamia anunció hace un tiempo Bara wa Shuraba de Umareru, de Nami Sasou, una obra autobiográfica sobre esta autora como asistente de mangakas como Fusako Kuramachi, Minori Kimura o Ryoko Yamagishi. La compañera de Moto Hagio, que además de mangaka es cantante profesional y que nos dará uno de los shoujos más influyentes y exitosos,
La Rosa de Versalles. En España está publicado por SC Ediciones con 14 tomos y aunque las portadas están muy lejos de representar lo que esta obra es, la calidad con lo que respecta al resto de la obra está muy bien y no creo que se arrepientan de leer algo tan mítico como La Rosa de Versalles. Esta obra no solo traería consigo un punto de inflexión en las obras dedicadas al público femenino, sino que además sería tan famosa que haría que muchas japonesas se interesaran por el francés y en general la historia de Francia, ya que es un manga histórico que se sitúa en los años de la Revolución Francesa. Todas estas autoras no solo revolucionarían el shoujo apartándose de los clichés de obras vacías de príncipes y princesas y creando nuevos géneros, también lo llevarían a un plano estético, experimentando con la narrativa visual, alterando las viñetas, los colores, agregando elementos como onomatopeyas y símbolos para generar aún más expresividad. Serán ellas quienes influyan directamente en el mundo de los doujinshi. En este punto quiero nombrar a Minami Ozaki, creadora de uno de los primeros doujinshi en popularizarse. En España, por allá por los 2000, vimos Bronce, una obra de 15 tomos que quedó incompleta con 14 tomos en España, y Setsuai completa con 5 tomos. Que por cierto, Setsuai 1989 es un semi-doujinshi de Capitán Tsubasa, también conocido en España como Oliver y Benji. Llegados a este punto, me he pasado el orden cronológico por el dedo meñique del pie izquierdo, por tanto voy a continuar hablando de autoras que se me vengan a la cabeza. En el panorama del manga underground, o más bien alternativo, las mujeres nunca lo tuvieron mejor. Para entender todo esto les recomiendo la charla de Manga Underground, donde hacemos un poquito de repaso por las grandes revistas como la Garo, Com y por supuesto mencionamos la situación de las mujeres durante este tiempo. Pero como les digo, para las mujeres navegar por la escena editorial de la contracultura durante la década de 1960 fue notoriamente difícil. Aparte de las que les he ido enseñando en imágenes, destaco a Kuniko Tsurita, la que fuera la primera mujer a la edad de 18 años en publicar cómics en la revista Garo en 1965. Tanto es así que el fundador de la revista, Katsuichi Nagai, le dedicaba estas palabras a una autora que murió prematuramente. No había tantas dibujantes femeninas en ese entonces, así que tienes que entender lo especial que era ella solo por esa razón. En este marco, una grandísima noticia que recibimos hace poco es que por fin nos van a traer una autora de la Garo a España, Yoko Kondo, por parte de la editorial Gallonero. Junto a la mangaka e historiadora Hinako Sugiura, que tenemos en España editada únicamente Miss Hokusai en 2 tomos por Ponenmon, y la que sería la maestra de ambas, Murasaki Yamada, formarían el trío de las hijas de la Garo. Seguramente la compañera y amiga de Yoko Kondo te sonará, Rumiko Takahashi. Ambas autoras se conocen en la escuela secundaria Niigata Chuo y eran miembros del Manga Research Club. Kondo, de hecho, ayuda a Takahashi en su proyecto de convertirse en mangaka y ambas comparten su amor por Ryoichi Kagami. En España tenemos muchas obras publicadas de esta grandísima autora, como pueden ser Ranma, Inuyasha, Maison Ikkoku, Lamu e incluso antologías como El Espejo. Es quizá, junto a Hiromu Arakawa, de esos nombres que suelen salir cuando se habla de mujeres que hacen manga. Y aprovecho para recordar, por si no lo saben ya, que esta no es Hiromu Arakawa. De ella nunca hemos visto su rostro. Otras autoras reconocidas y que quizá la gente sabe que son mujeres serían Paru Itagaki, creadora de Beastars, Jun Mochizuki, creadora de Pandora Hearts, Hoshino Katsura de The Greyman, aunque quizás está un poco más olvidada, el grupo Adachitoka, creadoras de Noragami. Si nos vamos al shoujo, Akimi Yoshida, creadora de Banana Fish, ojalá nos lleguen más obras aparte de Banana Fish a España. Mizuho Kusanagi, autora de Yona, Princesa del Amanecer, que es una grandísima sorpresa, ya que para mí Yona es uno de los mejores personajes femeninos que estamos viendo actualmente en el manga por su evolución.
Una autora que tenemos en España y que es maravillosa es Chika Ummino, con una sensibilidad increíble. Recomiendo mucho El León de Marzo o Honey and Clover. También tenemos disponibles en España obras como Cocoon de Kio Machiko, a quien tuvimos entrevistada en este canal, que se atreven con temas tan sensibles como la guerra. Este tomo quizás un poquito ya complicado de encontrar, teniendo en cuenta que la editorial Kodai cerró sus puertas hace poco. Aunque si es sobre la guerra, tenemos a la gran maestra Fumio Kouno con una sensibilidad de otro mundo. En España están disponibles La ciudad al atardecer, El país de los cerezos y la que más recomiendo, En este rincón del mundo. Si lo que quieres es alucinar con una buena historia y un increíble dibujo, te animo a acercarte a Kaoru Mori. Creo que si hiciera un top de obras que considero infravaloradas en España, Bright Stories estaría sin dudarlo. He ido tocando una demografía que está algo olvidada en España, que es el yosei. Una de las madres de esta es Kyoko Okazaki, autora revolucionaria en cuanto a la imagen de la mujer, la sociedad japonesa y su cinismo. Tenemos obras excelentes como Pink o Helter Skelter por parte de Ponenmon. Tristemente, en mayo de 1996, Kyoko Okazaki y su marido tuvieron un fuerte accidente de tráfico. Ella sufrió lesiones graves que incluso la dejaron sin poder respirar por ella misma, por lo que se vio forzada a suspender su trabajo como artista y realizar un tratamiento muy largo. Kyoko Okazaki era una autora que exploraba mucho la moda y las relaciones interpersonales. Cuando pienso en estos dos temas, lo primero que me viene a la cabeza es la grandísima Ai Yazawa, reconocida por el dramático shoujo Nana, que está en hiatus desde 2009. Pero en España también podemos disfrutar de obras como Paradise Kiss, Last Quarter, Marine Blue, No soy un ángel o Historias de un vecindario. Y si estamos hablando de moda, ¿cómo no mencionar a una grandísima autora como lo que es Akiko Higashimura, que un día te viene con un hermoso kimono y al otro en chándal sin perder su estilazo? Una de sus obras más conocidas, que cuenta incluso con anime y dorama, es Princess Jellyfish, que pronto nos llegará a España de la mano de Planeta. Y es gracias a esta editorial que ya tenemos disponible Tokyo Girls, una obra de comedia sobre mujeres treintañeras, finalizada con 9 tomitos y que si no te has leído ya, por favor hazlo. Podría estar aquí durante horas hablándole de muchas y muchas más mujeres que están haciendo trabajos impresionantes dentro de la industria del manga. Incluso que se atreven con obras autobiográficas que te desgarran por dentro. Pero para eso tenemos el día a día de mangas y otras viñetas, ya que creo que muchas de ellas las conocían si ya nos seguían. Y ahora me toca preguntarles, ¿cuál es vuestra autora favorita? ¿Hay alguna obra que os sorprendiera que estuviera realizada por una mangaka? Es algo que también me interesa mucho. Déjennos cualquier cosa en comentarios, nos vemos allí y en futuros vídeos. Espero que lo hayan disfrutado. Y por cierto, estamos preparando un viaje a Japón, todo organizado. Les dejamos el link en la descripción. Esto ha sido todo por hoy. ¡Chao!